La palabra de Dios nos habla en el texto que hemos leído acerca de cómo ser imitadores de Dios. El sermón de esta noche lleva por título Imitando a Jesús. Mis amados, el ser humano por naturaleza anda buscando a quién imitar. Por ejemplo, el niño imita a sus padres. Lo que ellos ven hacer a los padres, eso también ellos hacen, ¿verdad? Imitan su manera de hablar, ¿verdad? Imitan su manera de comportamiento, sus hábitos. El adolescente imita a su artista preferido. Si su artista preferido se corta la mitad del cabello de su cabeza, ellos se cortan también, porque imitan, tratan de seguirlo, tratan de hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Así son los adolescentes. Y ya los que no somos adolescentes hemos pasado esa etapa, acordémonos de adolescentes. ¿No es cierto? Ya cambiaba el modelo del pantalón, aunque eran unos pantalones bien anchos, también nosotros queremos estar a la moda, ¿no es cierto? Y ya el adulto, mis amados, el adulto imita a aquel a quien él considera una persona exitosa. Pero siempre el ser humano busca o anda buscando a quién imitar. Nosotros como cristianos también tenemos un modelo a quien debemos imitar. Y la palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La palabra de Dios nos exhorta a ser imitadores de Dios. Y dice: como hijos amados. Así como el hijo imita al padre, así nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial. A ver, dile que está ahí a tu costado: tenemos que ser imitadores de Dios. Tenemos que ser imitadores de Dios. Ahora, tendríamos que preguntarnos: ¿cómo debemos imitar a Dios? ¿Es posible imitar a Dios? Dios que es tan grande, en su santidad, perfecto, en su justicia, en su rectitud, perfecto. Su amor es perfecto, sus obras, todo lo que hace, lo hace perfecto. Nosotros podremos ser imitadores de Dios. Dios es espíritu, dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto. ¿Podremos ser imitadores de Dios? El apóstol Pablo nos exhorta ahí en el libro de Efesios 5, versículo 1, a ser imitadores de Dios, y nos dice cómo es que el cristiano debe conducirse, y comienza a mencionar, ¿verdad? Nos dice que así como Cristo, mire, Dios en la divinidad habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la divinidad, es Dios. Pero Jesús tomó un papel de hijo para nosotros y nos da un ejemplo. Y dice: así como el Hijo imita al Padre. Jesús dijo: todo lo que yo he oído, todo lo que mi Padre me ha dicho que haga, yo lo he hecho. Y entonces llega a ser para nosotros un ejemplo de obediencia, ¿verdad? Así como el Hijo obedece al Padre, así nosotros debemos obedecer a nuestro Padre, porque tenemos que imitar. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Cuando hablamos de Jesús, se nos dice que Jesús es el creador de la vida, ¿verdad? El creador y el sustentador de la vida. Jesús es Dios, porque dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Uno de los atributos de Dios es que Dios es el creador, no es un ser creado, es el creador de todo. Y dice: y todo lo que ha sido creado fue hecho por Jesús, fue hecho por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Tenemos que imitar a Dios, pero, mis amados, la única forma de imitar a nuestro Padre Dios es imitando a Jesucristo. Al Padre nadie lo ha visto, pero a Jesús, Él se encarnó y se hizo hombre. A Él sí, los hombres de su tiempo lo han visto.
De manera que la única forma de imitar a nuestro Padre Dios es imitando a Jesucristo. Juan capítulo 17, versículo 3 nos sustenta esta verdad. Dice Juan capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Debemos imitar a Jesús, porque es el único que nos ha mostrado al Padre. En Juan capítulo 14, versículos 8 al 10, mis amados, ahí vemos cómo es que Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De manera que la única manera de imitar a Dios es imitando a Jesucristo, porque Jesucristo es el que ha dado a conocer a Dios. Amén. La vida del cristiano es vivir imitando a Jesús. El que imita a Jesús permanece en Jesús. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, el ser imitadores de Jesús implica permanecer en Él, y permanecer en Él significa andar como Él anduvo, es decir, vivir imitándolo. Amén. Vivir imitándolo. ¿Usted puede imitar a alguien que no conoce? Para imitar a Cristo, mis amados hermanos, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Nadie imita lo que no conoce. Los grandes imitadores estudian a la persona que van a imitar. Lo estudian, tienen que conocerlo. Los imitadores estudian los gestos, el modo de hablar, la manera de caminar. Estudian el carácter de la persona a quien van a imitar, ¿no es cierto? Porque no pueden imitar sin haberlo estudiado bien, sin haberlo conocido. Esa es la tarea del imitador. Pues Dios nos dice, para nosotros es nuestra tarea conocer a Jesús, porque a Él lo vamos a imitar. Hay muchas personas que dicen: yo quisiera ser como Jesús, quisiera tener el carácter de Jesús. Ay, qué lindo carácter tuvo Jesús, cómo me gustaría ser como Él. Mentira. Porque si quisieran ser como Él, estudiarían cada rasgo, cada detalle de Cristo, y lo imitarían. Lo imitarían. El que se propone, lo consigue. ¿Usted cree? ¿Es imposible imitar a Jesús? No es imposible. Es más, es una orden de Dios. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo, como yo soy imitador de Cristo. Es un mandamiento, es algo que sí se puede lograr. Pero para esto tenemos que conocerlo. Tenemos que estudiar la vida de Jesús. Tenemos que relacionarnos con Él. Para imitar a Cristo, mis amados, primero debemos conocerlo. El conocimiento es importante. No podemos amar lo que no conocemos. Muchos cristianos no conocen a Dios. Por eso que no lo imitan, y es por eso que no lo aman. No lo aman. Han recibido el amor de Dios, sí, pero no corresponden a su amor. No lo corresponden. Y el motivo principal de esta falta de correspondencia de amor es porque no lo conocen. Porque uno no puede amar lo que no conoce. A ver, dile que está ahí a tu costado:
No podemos amar lo que no conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. ¿Tú puedes amar a un desconocido? Los casados, la persona con el que se casaron, primero tuvieron que conocerlo para que luego haya brotado de ese conocimiento el amor y la decisión de unirse y compartir la vida juntos hasta el final, ¿verdad? Pero sin conocimiento no hay amor. Y me temo, mis amados hermanos, que muchos cristianos estamos en la iglesia solo por emoción, mas no por amor. Mas no por amor. Esta es la razón por la que muchos cristianos, después de decir a Jesús, te amo, Cristo, después están renegando de Él. Están negando su fe. Están avergonzándose de Cristo. Una persona no se avergüenza de quien aman, ¿verdad? Se luce con la persona que ama. Lo lleva a todos lados, lo presenta a todo el mundo. Pero cuando no lo ama, lo tiene escondidito. Eso no es amor. Pero cuando uno ama, entonces es porque lo conoces. Y porque lo conoces, te enamoras de Él y lo presentas a todo el mundo y no te avergüenzas de Él. Me temo que muchos cristianos son como aquellos adolescentes que se emocionan y a la primera persona que les gusta le dicen te amo, quiero vivir toda mi vida contigo, pero no lo conocen. No pasa ni una semana y ya terminaron y están buscando conocer a otra persona. Los adolescentes mayormente viven por emoción, ¿verdad? Las emociones son impulsos en donde no hay razón, no hay conocimiento, solo es un gusto temporal. Pero cuando hay amor, hay decisión de ser leal en las buenas y en las malas, en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez, en tiempos de victoria y en tiempos de prueba, en la salud y en la enfermedad hasta el final de los días. Eso es amor, mis amados. Eso es amor. Y Dios quiere que nosotros lo amemos para que estemos con Él en todo tiempo. Muchos no aman a Dios. No aman a Dios así, de esa manera. Solamente por emoción lo siguen. Y la razón es porque no lo conocen. Porque ya hemos dicho, nadie puede amar lo que no conoce. Es por eso que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocer a Jesús hace que lo amemos, pero conocer a Jesús hace que nosotros querramos ser como Él. Hace que nosotros tengamos esa iniciativa de imitarlo. Por lo tanto, debemos conocer a Cristo, debemos conocer sus enseñanzas, debemos conocer su carácter, sus principios y sus normas. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, dice, mis amados, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Conocer. ¿Quieres imitar a Jesús? Tienes que conocerlo. Las personas fracasan en la vida por imitar a la persona incorrecta. Fracasan en la vida. ¿Y sabes por qué?
porque ese modelo o ese estereotipo no es perfecto. A veces tomamos como estereotipo, como modelo, admiramos a alguien que después termina suicidándose. Y hasta ese punto lo llegan a imitar, también se suicida. Es triste cuando un modelo, alguien a quien admiramos, se suicida, y muchos por amor a él se suicidan también. Esto es lamentable. Pero fracasamos en la vida por no tener al modelo correcto a quien nosotros debemos imitar. Debemos imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Debemos conocerlo a Jesús. Y a Jesús, mis amados, lo conocemos a través de la Biblia, a través de los evangelios. En los evangelios se nos muestra que Jesús llevaba una vida activa. Una vida activa, por lo tanto, los que imitan a Cristo deben llevar una vida activa también, haciendo lo que Jesús hacía. Si usted estudia el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos es precioso cómo él escribe el Evangelio, escribe cada accionar de Jesús. Y dice, y Jesús estaba en Galilea, hizo esto, hizo aquello, y luego dice, y luego tan pronto terminó, bajó por otra aldea, y luego así termina en Jerusalén. Pero muestra a Jesús activo. Él iba de aldea en aldea predicando el reino de Dios, ayudando al necesitado, sanando a los enfermos, haciendo el bien, perdonando pecados, perdonando ofensas, dando oportunidad de vida a aquellos que habían sido desechados por el mundo. Si nosotros queremos imitar a Jesús, eso es lo que debemos hacer. Hacer el bien, practicar el bien. Jesús oraba, tenía comunión con su Padre, y ese fue el éxito de su ministerio. Si nosotros queremos tener el éxito de Jesús en nuestra vida, imitemos a Cristo. Seamos hombres y mujeres que conocen la palabra y que cultivan el hábito de la oración. Solamente aquellos que viven imitando a Jesús, el tentador no lo puede hacer caer. Porque el tentador no le hizo caer a Jesús. Y si nosotros imitamos a Jesús, andamos como Él anduvo, también nosotros, así como Jesús lo resistió, así mismo nosotros, imitadores de Jesús, también lo vamos a resistir, así como Jesús lo hizo. Amén. Jesús nos lleva por caminos de gloria, por caminos de victoria. Tu vida debe ser como la vida de Cristo, tanto en los procesos como en los resultados, mis amados. Si seguimos el proceso de imitar cómo Jesús vivía, pues los mismos resultados de Cristo van a reproducirse en nuestra vida. Amén. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Vivieron imitando a Jesús, hablando de Jesús, viviendo como Jesús, hablando como Él hablaba, imitándolo en todo. Y es por eso que la iglesia creció. Es por eso que no había necesidad en la iglesia, porque tan pronto había un necesitado, todos compartían, porque esa era la enseñanza que Jesús dejó para la iglesia. Mis amados hermanos, tenemos que imitar a Cristo. Esto es muy importante en nuestra vida espiritual, en nuestro tiempo de devoción. Dice la palabra de Dios que Jesús, Él no iniciaba su día sin antes empezar teniendo un tiempo de comunión con su Padre. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Pero sabes, tengamos mucho cuidado con los espíritus engañosos. Eso es lo que dije hoy día en la clase, en la mañana. Porque de pronto podemos llegar a una confusión y en el error de solamente imitar a Jesús en un solo aspecto de su vida. A ver, dile al que está a tu costado, si vamos a imitar a Jesús, tenemos que imitarlo en todos los aspectos. Amén. Porque de pronto solamente nos enfocamos en imitar su parte de devoción al Padre.
Si solamente lo imitamos en esa parte, vamos a ser personas que oran, personas que ayunan, personas que en la lucha con Satanás lo vencen, pero hasta ahí nomás. Y piensan que la vida cristiana consiste en orar y ayunar, orar, ayunar, orar y ayunar. Jesús oraba y ayunaba, pero no solamente oraba y ayunaba. Jesús salía a cumplir su misión, a salvar a los que se habían perdido. Amén. Tenía su tiempo de devoción, de oración, ¿verdad? Al inicio, pero durante todo el día Él estaba salvando a los que se habían perdido. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Hay iglesias, por ejemplo, que han enfatizado mucho solamente una parte de la personalidad de Jesús. Puede ser la oración, el ayuno, o también puede ser el estar haciendo el bien a los necesitados. Pues como ya he dicho hace un momento, si vamos a imitar a Jesús, tenemos que imitarlo en todo. En todo. Amén. Los imitadores, cuando imitan a alguien, estudian todo, ¿verdad? Y hay algunos que lo hacen tan bien que uno se confunde. Hablan igual, caminan igual, se ríen igual, todo lo estudian. Pues hay que imitar a Jesús en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos de su vida. En primer lugar, hemos dicho que el modelo a imitar del cristiano es Cristo. En segundo lugar, para imitar a Cristo tenemos que conocerlo. Tercer lugar, imitar a Jesús es seguir su ejemplo, es andar como Él anduvo. Y en cuarto lugar, mis amados, debemos imitar a Jesús en su sufrimiento. Y esta es la parte que muchos no quieren imitar de Jesús. Solamente presentan al Jesús que todo lo puede, ¿no es cierto? Que no tiene necesidad de nada. Pero si vamos a imitar, tenemos que conocer todo de Jesús. Debemos imitarlo aún en el sufrimiento. Y esto tiene sustento en la palabra. Busquemos primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire, aún en el sufrimiento, Jesús nos deja un ejemplo para que si por algo vamos a sufrir, suframos como Cristo sufrió. Y lo vamos a explicar. Jesús no sufrió por causa del pecado, porque Él no pecó. Hay dos clases de sufrimientos: sufrir por hacer el mal y sufrir por hacer el bien. Jesucristo no sufrió por hacer el mal. Jesucristo no sufrió por el pecado. Él sufrió por hacer las cosas bien, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 10, versículo al 12 nos habla acerca del sufrimiento de los cristianos, el sufrimiento del discípulo. Y dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto le tocó a Jesús sufrir persecución, ¿verdad? Y él sufrió y padeció hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. ¿Los apóstoles imitaron los sufrimientos de Cristo? Sí. ¿Pablo murió por hacer el mal? No, él murió por hacer el bien. ¿Pedro murió por causa del pecado? No, murió por seguir a Jesús. Cuando él estaba a punto de ser crucificado como Jesús, él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro, no soy digno de morir como él. Si me van a crucificar, crucifíquenme, pero de cabeza. Y él murió así, crucificado. Imitó a Cristo hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esto? Imitar a Jesús, no solamente en una faceta, sino en todo, incluso en el sufrimiento. Ahí sí nadie dice amén, ¿verdad? Porque ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero mire, Jesús nos muestra algo muy interesante del sufrimiento por la causa de Cristo. Dice: bienaventurado, es decir, felices, dichosos en gran manera, si por mi causa ustedes sufren. Bienaventurados seréis. A veces pensamos que la vida cristiana es todo color de rosas, pero Jesús jamás prometió una vida cómoda a sus discípulos. Él dijo que íbamos a padecer sufrimientos, que íbamos a recibir maltratos de parte del mundo. Él dijo: el mundo os aborrecerá, pero tranquilo, confiad, yo he vencido al mundo. Lo que te pueda hacer el mundo, mis amados, es temporal. Lo que te ofrece el mundo es temporal y no se compara con lo que Dios te ofrece, que es la eternidad. Así lo entendieron los discípulos, los primeros cristianos. Si tenemos que sufrir un poco de tiempo, pues lo vale, porque nos espera en el cielo un grande galardón. Ellos morían abrazados, siendo un espectáculo para los romanos, devorados por las fieras. En una oportunidad, el emperador romano Nerón acusó a los cristianos. ¿Sabes qué? Él había incendiado Roma y acusó a los cristianos de que los cristianos fueron. Actuaba como niño, era un enfermo Nerón. Hace algo y dice: no, yo no fui, no fueron ellos, fueron los cristianos. Y se desató la persecución a los cristianos. Cuenta la historia del primer siglo, mis amados hermanos, que el emperador le daba la oportunidad a los cristianos de vivir siempre y cuando renieguen de Jesús y blasfemen de Jesús. Les ponían en el centro del circo romano y les decían: si quieren vivir, nieguen a su Jesús y declaren con su boca, confiesen con su boca que el César es Dios. Algunos renegaban de Jesús y vivían, y otros no negaron a Jesús y fueron fieles hasta la muerte. Morían cantando sus alabanzas a Dios. Y por las noches se les bañaba de aceite todo el cuerpo.
y con una fogata en la mano se les decía: ¿quieres vivir? Si quieres vivir, niega a Jesús y declara que el César es Dios. Algunos negaban a Jesús, pero los que estaban dispuestos a morir por Cristo, en ese momento la mecha les era encendido y ellos servían como lumbreras para la ciudad. Así morían los cristianos. Así morían los cristianos. Participaron de los padecimientos de Cristo. Pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a participar de esos sufrimientos? Amén. Son pocos. ¿Y saben por qué son pocos? Porque nosotros hemos tenido o tenemos en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, de que los cristianos no sufren, no sufren. Pero la palabra de Dios nos dice sí. Pero ojo, una cosa es sufrir por la causa del pecado y otra cosa es sufrir por la causa de Cristo. ¿Tú quieres sufrir por la causa del pecado? Eso es lo peor que puede haber. Pero si tú sufres por la causa de Cristo, bienaventurado eres. Mis amados, fue Esteban el primer mártir del Evangelio. Él murió siendo apedreado, pero ahí muriendo apedreado, él estaba gozoso y contento y él decía: veo a mi Señor sentado a la diestra del Padre. Veo a mi Señor sentado a la diestra del Padre, mientras que lo apedreaban. No renegó de Jesús. Antes de Cristo, Job no maldijo a Dios por los sufrimientos que estaba pasando. Murieron sus hijos, perdió todo su dinero, pero él no renegó de Jesús. Sufrió mucho, sí, pero no renegó de Jesús. Hay muchos ahora que son cristianos por emoción, que mientras todo les va bien, están con el Señor. Pero cuando vienen las pruebas, reniegan del Señor. Y dicen: no es justo. ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? Y se van. Se molestan con Dios. Pero cuando uno ama, está hasta el final. Está hasta el final. La única manera de llegar a ser un esposo o una esposa que realmente ame y esté hasta el final de sus vidas con esa persona a quien decidieron amar, la única manera para llegar a tener éxito en este aspecto de su vida es amando a Dios. Amando a Dios no por emoción, sino amándolo de verdad, de corazón, con fidelidad en las buenas y en las malas. Porque es así como Dios nos enseña que nuestro amor es a costa de todo, pero primero para Él. Y cuando nosotros estamos dispuestos a amarlo así al Señor, también vamos a estar dispuestos a estar con esa persona con quien decidimos unirnos, sea que tenga un mal genio o no, porque lo amamos. Pero Dios exige, Él demanda en su palabra que a Él debemos amarle primero, a Dios, y amarle hasta el sufrimiento si es posible. ¿Y quién es nuestro ejemplo? ¿Quién lo amó al Padre? ¿Quién amó a Dios hasta el sufrimiento y hasta la muerte? Jesús. Tenemos que imitar a Jesús, mis amados. ¿Cuántos queremos imitar a Jesús? Amén. Pero en todos los aspectos de su vida. A ver, ¿cuántos dicen amén a todos los aspectos de su vida? Amén. Vamos a ponernos de pie. Cuando el cristiano está totalmente convencido de que está aquí para vivir como Cristo vivió, entonces va a encontrar su propósito en la vida. Porque Jesús nos muestra el camino excelente de la vida. Jesús vino para glorificar al Padre y lo glorificó siendo obediente.
lo glorificó haciendo la voluntad de su Padre. Y luego le dijo a sus discípulos: ejemplo yo les he dado. Todo lo que yo he hecho, ustedes lo van a hacer. Y aún cosas mayores harán, porque yo voy al Padre, dijo. Porque yo voy al Padre. Si usted realmente quiere ser un imitador de Jesús, entonces yo le invito a que usted haga un compromiso. El último punto de este sermón es: después de imitarlo a Jesús, estando dispuesto de imitar a Jesús en el sufrimiento, pues también lo vamos a imitar en tiempos de gloria. Porque ciertamente Jesús murió crucificado, pero Él venció a la muerte. Y si Él venció a la muerte, nosotros también venceremos. Y así como el Padre glorificó al Hijo, dándole victoria sobre la muerte, dándole victoria sobre ese sufrimiento. Mira que este sufrimiento de Jesús fue solamente por un corto tiempo. Cuando tú imitas a Jesús, el sufrimiento es corto, pasa, luego viene la victoria, luego viene la gloria. Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Quizá tú estás sufriendo, estás teniendo sufrimientos no por el pecado, sino por la causa de Cristo. Si ese es tu caso, cree que ese sufrimiento es por un corto tiempo. Dios ya tiene declarada la victoria, ya está escrito en el libro de Dios, de que hay victoria, y Dios ha ordenado victoria para sus hijos, ha ordenado bendición. Amén. Ha ordenado bendición. Y esto debemos entenderlo así, que el sufrimiento, el padecer por Cristo es solamente un momento, pero luego la gloria de Cristo es para siempre. Es para siempre. Algunos quizá van a tener que pasar por una enfermedad, pero tú debes tener fe. Si conoces a Cristo, imitas a Cristo, vas a saber, tienes que saber de que eso es por un tiempo pequeño. Así lo muestra la palabra. Porque Dios no va a permitir que sus hijos vivan avergonzados y el mundo tenga que decirle: mira tú, siendo un hijo de Dios, cómo estás sufriendo. Pero tú sabes de que eso es solamente por un pequeño tiempo, y vas a soportar lo que el mundo te pueda decir, pero vas a creerle a Cristo, de que Cristo te va a levantar. Amén. Y con Él vas a tener la victoria. Imita a Jesús. Si tienes que imitarlo en el sufrimiento, imítalo. Sigue haciendo la obra de Dios, aún en ese momento. Después, cuando venga la gloria de Dios, su obra poderosa sobre tu vida, aquellos que vinieron y se burlaron de ti, te van a ver bien parado, bien levantado. Si en ese tiempo de sufrimiento tuviste pérdida, Dios te va a restaurar lo que se te quitó y te va a dar aún más, para testimonio del mundo de que Dios levanta a sus hijos y siempre los pone por encima del mundo, mis amados, por encima del mundo. Pero esto es cuando hay fidelidad en todo tiempo, ser leal en todo tiempo, imitar a Jesús en todos los aspectos de la vida. Muchos cristianos fracasan porque solamente tienen en su concepto de imitar a Jesús solamente en los buenos tiempos, pero no en el sufrimiento. Y entonces fracasan porque cuando sufren reniegan de Dios, porque no tenían pensado de que también por Cristo uno sufre. Es necesario que cambiemos nuestros paradigmas para que podamos entender que en la vida cristiana de todo vamos a pasar, pero de todo Dios nos va a librar. Amén. Dale fuerte los aplausos para el Señor.